Ah, ¿qué palabra se le viene primero al escuchar Sendero Luminoso? Sendero Luminoso probablemente ha sido la experiencia más histórica, más traumática del país en los últimos 50 años, ¿no? Si no la más traumática en su vida republicana, por lo menos en el último siglo. Eh, ¿Qué palabras se me vienen a la mente? Probablemente destrucción, muerte, terror, olvido, eh, discriminación, exclusión de buena parte de la población peruana. Eh, sí, algunas de esas, ¿no? Son las ideas más grandes que se me vienen a partir del Sendero. Y Abimael Guzmán. Abimael Guzmán, eh, como palabras sueltas podría pensar en eh, mediocridad. Me parece que era como intelectual, era un intelectual mediocre, pero tenía mucha capacidad para convencer, para organizar. Y creo que lo más interesante de él como figura es que capitalizó, ¿no? O sea, él articuló un descontento de mucha población, de muchos años, en una propuesta política violenta, marcada por la violencia, ¿no? Donde la Claro. violencia era consubstancial. Aimel Guzmán es eso, para mí es una persona no poco inteligente, pero sí muy cruel. Un líder que ejercía el liderazgo a través de la violencia. Sí, claro, era un tipo que entendía que la lucha por el poder político pasaba por la violencia y por lo tanto tenía como, digamos, como si su objetivo era tomar el Estado, cualquier cosa que estuviera en el camino tenía que desaparecer, ¿no? Si el inicio era enfrentar a las fuerzas del orden, eventualmente también fue asesinar campesinos, asesinar gente inocente, ¿no? Fue bastante cruel. ¿Y cómo se vivía en la capital a costas de los actos terroristas cometidos por Sendero Luminoso, pero en las provincias del Perú? A ver, ¿cómo se experimentaba en la capital? Yo creo que fueron varios periodos, ¿no? de la violencia, de cómo se experimentó la violencia en Lima. Lo que pasa es que Lima no es una sola ciudad, como, digamos, es una sola ciudad, pero tiene varias partes, ¿no? Entonces, eh, mucha gente dice que a Lima llegó Sendero con fuerza y a los medios con Tarata. Yo creo que sí, pero también hubo bastante. Ya Tarata es el momento en el que se culmina un proceso que había empezado mucho antes. El proceso de la guerra se expande hacia las ciudades principales del país a mediados de los 80. A inicios de los 80 las provincias eran las que experimentaban esto. Había cobertura mediática, pero no era pues el gran tema de discusión, porque en paralelo el país experimentaba una crisis económica muy fuerte. Podríamos decir que poco le importó al Estado lo que ocurría en provincias. No sé si poco, o en todo caso no atinaba, no entendían bien lo que pasaba. O sea, cuando empieza la violencia en Chukchi y se desarrolla una primera estrategia militar, policial, la lectura era equivocada sobre lo que estaba pasando, ¿no? Se pensaba que era una guerrilla convencional, cuando Sendero se había organizado como una organización terrorista distinta, ¿no? Que se mezclaba con la gente, que no daba la cara, que no reivindicaba actos, no siempre en todo caso. Entonces, ¿qué pasa? Que de ese periodo inicial en provincias, sobre todo en zonas rurales del sur, de Ayacucho, de Abancay, del Cusco, ese proceso que empieza a inicios de los 80, ya hacia mediados de los 80, se empieza a trasladar a las ciudades, pero no llega pues directamente a Miraflores, no llega al corazón de las ciudades, sino que empieza a entrar por los migrantes, o por las poblaciones periféricas, Villa El Salvador, Huaycán, en Lima, por ejemplo. En Villa Salvador, de la líder. Marina Moyano. Entonces había ya, Sendero estaba en Lima desde antes. Que no estuviera en los medios, que no estuviera demasiado en la prensa, no es tan real. Pero lo que sí es cierto es que no se conocía de su verdadera dimensión hasta que empezó a atacar Lima con fuerza, que fue a inicios de los 90. ¿Y qué recuerda acerca del atentado de Miraflores? Aquel día. El atentado de Tarata. Ajá.
De Tarata recuerdo poco, porque yo todavía era chico también, ¿no? Pero recuerdo que para ese momento ver noticias era siempre escuchar de los últimos atentados terroristas. Pero con Tarata fue distinto. Tarata fue el primer atentado que yo recuerdo que tuvo una cobertura intensa. Ese atentado y el atentado en el Canal 2, ¿no? en Frecuencia Latina, fueron atentados que recuerdo muy claramente haber visto en televisión, porque mucha gente, o sea, hubo mucha cobertura, las imágenes llegaron muy rápido, la prensa llegó rápidamente a lo que estaba cubriendo. La reacción de Palacio también fue muy fuerte, fue poco después que empiezan los incidentes de la Cantuta Barrios Altos, son cerca del periodo de Tarata porque precisamente había una reacción del Estado casi desesperada, ¿no? De parte del gobierno de Fujimori. Recuerdo eso, ¿no? Recuerdo que Tarata fue algo que destruyó no solamente, o sea, que marcó a muchas familias, que marcó mucho la atención mediática y que creo que puso en una posición más real a Sendero, y probablemente aumentó el miedo que ya se venía viviendo por los apagones, por los paros armados. Entonces fue un momento en que ya se pensaba que la guerra se podía perder contra Sendero, ¿no? Podríamos decir que ese atentado fue en el que abrió los ojos a la sociedad del verdadero peligro que había sido Sendero. Para una parte de la sociedad, creo, ¿no? Porque la sociedad también eran las comunidades campesinas, la sociedad también eran los nativos que habían experimentado Sendero desde los 80, pero había una parte del país que no la veía, ¿no? Quizás alguna población de Lima y alguna población de la costa norte del Perú, ¿no? Que a pesar de que demográficamente no es que sea, digamos, Lima sí es una población considerable, pero el resto de la costa norte también es considerable, pero no es pues necesariamente todo representativa del país, pero sí tiene poder, mucho poder mediático, mucho poder político y algún poder económico también, sobre todo en Lima, ¿no? Y quizás para un grupo de esa población todavía no estaba del todo claro qué estaba pasando, o no había real temor de que el Estado pudiera perder la guerra. Yo creo que con Tarata no necesariamente descubre el terrorismo, no es la primera cosa que pasa en Lima, pero lo que sí es que siembra el temor de que el Estado no pudiera más con esto, ¿no? A pesar de que ya en el campo la cosa se había invertido, ¿no? Que a pesar de que los campesinos ya estaban contra Sendero, y que ya había un proceso interesante con los comités de autodefensa y demás, es como que mientras eso pasaba en la sierra, en las ciudades todavía recién se sentía el temor que habían experimentado de alguna manera los campesinos antes, ¿no? Bueno, Fernando, muchas gracias por su tiempo, nos Sí. ha servido de mucha ayuda. Gracias. No, gracias a ti, no te preocupes.